Biografía completa de Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte y Díez nació el 26 de enero de 1813 en la ciudad de Santo Domingo. En el momento bajo la influencia española, conocida por algunos historiadores como la etapa de la España boba, y falleció el 15 de julio de 1876 en Caracas, Venezuela. Es considerado el principal promotor de la independencia dominicana y recibe el título honorífico de Padre de la Patria junto a Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Orígenes familiares y primeros años entre 1813 a 1828. Familia: hijo de Juan José Duarte Rodríguez, comerciante originario de Vejer de la Frontera, Cádiz, España, y de Manuela Díez Jiménez, de raíces criollas peninsulares de la región. Juan Pablo fue el cuarto de 11 hermanos. La familia se dedicaba al comercio, artículos de marina y ferretería en el área portuaria de Santo Domingo, lo que les permitió tener recursos y contacto con ideas e información del exterior. Educación: desde niño recibió educación básica local, lectura, escritura, gramática, aritmética. La exposición al comercio familiar y a viajeros propició su interés por idiomas y cultura. En su adolescencia se formó en parte en escuelas locales y a los 16 años ya mostraba inquietudes por las ideas liberales que circularon por Europa y América en esa época. Contexto histórico: creció en una isla dividida. La parte occidental, Saint-Domingue o Haití, vivía procesos revolucionarios y la parte oriental, Santo Domingo, pasaba por la transición tras la expulsión francesa, la llamada España boba. Estos acontecimientos marcaron la formación política de Duarte. Viajes y formación en el exterior años entre 1828 a 1833. Itinerario y experiencias. En 1828 emprendió viajes que lo llevaron a Estados Unidos, Nueva York y luego a Europa. Pasó por Londres, El Havre, Bayona, París y Barcelona. Estas estancias lo pusieron en contacto directo con ideas liberales, constitucionales y con modelos de ciudadanía y derechos que influyeron en su pensamiento político, por ejemplo, el liberalismo europeo y los movimientos de 1830 en Francia. Durante esas travesías desarrolló dominio de idiomas y una sensibilidad hacia las libertades civiles que luego aplicaría a su proyecto político. Influencia ideológica: las revoluciones liberales y el ambiente político-cultural europeo le reforzaron la convicción de que Santo Domingo necesitaba autonomía y un marco constitucional que protegiera libertades y progreso. Declaraciones y relatos biográficos señalan que en Europa contempló los fueros y libertades que quería ver en su patria. Regreso y primeras actividades políticas años entre 1833 a 1838. Regreso. En 1832 a 1833 Duarte regresa a la isla y comienza a organizarse políticamente. Inicialmente se inserta en la vida civil y militar local. En la Guardia Nacional Haitiana se alista y asciende con los años. Su experiencia en la Guardia le da conocimiento militar y redes. Sociedades culturales y políticas. Para generar conciencia y organización crea sociedades con doble propósito, cívico-cultural y político. Entre ellas, la filantrópica, más pública, orientada a difusión cultural y teatro. La dramática, grupo teatral que difundía ideas de libertad mediante representaciones. La Trinitaria, fundada el 16 de julio de 1838, sociedad secreta con estructura celular diseñada para organizar la lucha por la independencia y concienciar a sectores de la población. La Trinitaria funcionó como núcleo ideológico y operativo para articular conspiraciones y preparar la insurrección. Sus miembros juraban luchar bajo el lema Dios, Patria y Libertad. La Trinitaria, organización, métodos y miembros años entre 1838 a 1844. Estructura secreta. La Trinitaria operaba como una logia clandestina, con células pequeñas para evitar infiltraciones. Usó el teatro y sociedades públicas, filantrópica y dramática como cubierta para difundir mensajes y reclutar miembros. Miembros y colaboradores. Además de Duarte, integraron el movimiento personas como Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella y otros activistas del Cibao y Santo Domingo que se convirtieron en líderes del proceso. Duarte era Arístides como seudónimo entre sus filas. Objetivo claro:
preparar y ejecutar la emancipación del dominio haitiano sobre la porción oriental de la isla, estableciendo luego un Estado republicano con principios democráticos y garantías civiles. Camino a la independencia años entre 1840 a 1844. Activismo progresivo. A partir de 1840 las actividades de la Trinitaria se intensifican, se coordinan contactos, se adquieren armas y se forjan alianzas políticas en el interior, especialmente en el Cibao, que terminarían por precipitar la rebelión. Un terremoto en 1842, la inestabilidad haitiana y la agudización del sentimiento independentista facilitaron que la insurrección tomara fuerza. 27 de febrero de 1844. El movimiento progresa hasta la proclamación formal de la independencia el 27 de febrero de 1844. Duarte y los trinitarios habían preparado la logística y la coordinación de fuerzas que posibilitaron el éxito inicial. Tras la independencia, la Junta Central Gubernativa fue formada para gobernar la naciente república. Papel de Duarte en la república incipiente y conflictos internos años entre 1844 a 1845. Cargos y reconocimiento. Tras la proclamación, Duarte fue nombrado comandante en el Cibao por los suyos. En ciertos episodios fue reconocido de hecho como presidente por facciones locales. Por ejemplo, Mella lo proclamó en el Cibao, aunque el gobierno central tuvo discrepancias. Duarte llegó a ser nombrado general de brigada del Ejército Libertador y vocal de la Junta Gubernativa en algunos periodos. Rivalidades. Surgieron fuertes tensiones con líderes como Pedro Santana, caudillo con poder político-militar notable. Santana y otros terratenientes favorecían soluciones conservadoras o incluso la anexión a potencias externas como España si convenía a sus intereses. Estas diferencias llevaron a conflictos políticos y, eventualmente, a la expulsión o exilio de Duarte por parte de facciones adversas. Determinación de su destino político. La lucha entre sectores, duartistas liberales versus santanistas caudillistas, marcó gran parte del primer quinquenio de la República, en el que Duarte, a pesar de su liderazgo moral e intelectual, quedó políticamente desplazado por fuerzas militares y políticas con más control territorial. Primer exilio y vida en Europa y Venezuela años entre 1844 a 1860 aproximadamente. Expulsión y exilios. Debido a la presión política fue enviado al exilio, fue hostigado por la clase gobernante y pasó temporadas fuera de la isla, estuvo en ciudades europeas. Hamburgo brevemente y luego en Venezuela, La Guaira, Caracas y los Llanos como Achaguas. En Venezuela vivió gran parte del resto de su vida, desarrollando trabajo humilde y alejado de la política activa por largos periodos. Vida en los Llanos. Hay relatos de que se internó en áreas rurales, selvas y llanos para mantenerse seguro y subsistir. En algunas etapas vivió con trabajos modestos. Por ejemplo, gestión de una fábrica de velas según algunas fuentes y se mantuvo en contacto esporádico con la causa desde el exterior. Reacción al fusilamiento de María Trinidad Sánchez. El fusilamiento en 1845 de figuras relacionadas con la independencia afectó profundamente a Duarte y marcó su retirada temporal de la vida pública activa. Intervenciones diplomáticas y retorno parcial años entre 1860 a 1863. Anexión a España 1861 y restauración. En 1861 Pedro Santana promovió la anexión de la República Dominicana a España. Esto generó rechazo en amplios sectores y eventualmente la Guerra de la Restauración años entre 1863 a 1865. Duarte, desde el exilio, estuvo pendiente y en 1862 viajó para gestionar apoyo diplomático y recaudar fondos. En 1863 se produce el Grito de Capotillo que inicia la restauración. Duarte no tuvo un rol militar importante en la restauración debido a su situación en el extranjero, pero sí colaboró en gestiones diplomáticas y de apoyo cuando pudo. Relación con gobiernos venezolanos. Al residir en Venezuela se relacionó con autoridades y buscó apoyo político para la causa dominicana en momentos clave. Algunas gestiones fueron para buscar asistencia durante la época de restauración de la independencia frente a la anexión española. Últimos años. Muerte y reconocimiento póstumo años entre 1865 a 1944. Fallecimiento.
Juan Pablo Duarte murió en Caracas el 15 de julio de 1876. Sus familiares permanecieron en el exilio y sus restos se conservaron en Venezuela por años. Repatriación de restos 1884. 8 años después de su muerte, durante el gobierno del presidente dominicano Ulises Euraux, fue decidido el traslado de los restos desde Venezuela a la República Dominicana. Los restos llegaron a suelo dominicano y fueron inicialmente depositados en capillas o lugares de honor. El traslado de 1884 fue un acto simbólico fuerte que reunió memoria nacional sobre los padres de la patria. Altar de la Patria 1944. En 1944, por disposición gubernamental Ley No. 237 y actos oficiales, los restos de Duarte, Sánchez y Mella fueron trasladados y sepultados en el Altar de la Patria. Puerta del Conde Baluarte, en una ceremonia oficial que consolidó su lugar como héroes nacionales y símbolos de la República. Ese acto institucionalizó la memoria y el culto cívico hacia los fundadores. Museos y memoria. La Casa Museo Juan Pablo Duarte, ubicada en la zona colonial, calle Isabel la Católica, funciona como centro de conservación de documentos, objetos personales, armas y mobiliario de época. El Instituto Duartiano administra espacios culturales y museográficos dedicados a su memoria. Además, hay numerosos monumentos, estatuas en Santo Domingo, en plazas del exterior como Nueva York y Lisboa y topónimos Pico Duarte, plazas, avenidas que recuerdan su figura. Obras, escritos y pensamiento político. Escritos y articulación ideológica. Duarte escribió manifiestos, cartas y obras en las que expuso su ideal republicano, un Estado democrático, laicista en lo público, con prioridades en la educación, el respeto a la ley y la libertad individual. Su retórica mezclaba el republicanismo liberal europeo con la preocupación por la soberanía nacional en un contexto insular y fronterizo con Haití. Frases emblemáticas. Entre las frases atribuidas está vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor, que resume su concepción del deber cívico y la dignidad nacional. Como siempre en la historiografía, algunas citas han sido transmitidas por cronistas y compiladores, conviene contrastarlas al usar en medios. Controversias, matices históricos y evaluación crítica. Disputas políticas. Duarte no controló militar ni políticamente la República durante largos periodos por la consolidación de caudillos como Pedro Santana. Su figura, no obstante, se mantuvo como autoridad moral y referente ideológico incluso desde el exilio. Las luchas internas del país en la primera mitad del siglo XIX, inestabilidades, facciones y decisiones de anexión marcaron que su proyecto no se consolidara plenamente en vida. Mito y memoria. La historiografía dominicana y actos políticos posteriores transformaron a Duarte en un símbolo fundacional. Investigaciones académicas también han debatido el proceso de construcción del mito nacional, el rol de sus partidarios y de posteriores gobiernos en la promoción de su figura. Suscríbete. Si quieres seguir disfrutando de contenido similar, házmelo saber dándole like al contenido o comentando sobre qué te pareció. Hasta el próximo podcast.